Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y hermanos en Cristo. Comenzamos en este día el estudio de la última libertad que nos dio Cristo, que estamos estudiando, las 7 libertades en Cristo. Vamos a ver la número 7 hoy. Y para poder iniciar, vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Hebreos, el versículo 19 y 20. ¿Qué dice estos dos versículos? Dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto por medio del velo, es decir, por medio del cuerpo de Cristo, o sea, por el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que por medio de Jesucristo y por medio de su sacrificio tenemos ingreso al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? El lugar santísimo es el lugar donde vive Dios. Podemos estar en la presencia de Dios. Ahora, el ejemplo claro que nos dio el Señor fue cuando hizo construir a Moisés el arca, cuando hizo construir el tabernáculo, cuando después hizo construir a Salomón el templo en Jerusalén. ¿Cómo estaba diseñado? Estaba diseñado de una manera tal que ninguno podía entrar en el lugar santo. El lugar santo venía después del lugar donde se efectuaban los sacrificios de los animales, que representaba el sacrificio que posteriormente tendría que realizar el Señor Jesucristo. Y luego estaba el lugar santísimo. En el lugar santo podían ingresar los sacerdotes purificados por medio de la sangre de los animales, y podían entrar y debían entrar para encender o apagar las lámparas, para poner el pan semanal, para hacer el rito de los perfumes y ministrar los servicios que los sacerdotes tenían que cumplir. Y en el lugar santísimo solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote para efectuar la expiación por todos los pecados del pueblo, por sus pecados y todos los pecados del pueblo. Y podía entrar solo después de haberse purificado con la sangre de un animal y haber hecho una aspersión de esa sangre en ese lugar. Y lo podía hacer una vez al año. Si alguno entraba en ese lugar sin estar debidamente purificado, moría. Entonces, el tema era que el hombre es pecador, no puede estar en la presencia de Dios. Ese era el ejemplo claro. Y Jesucristo vino para abrirnos lugar al lugar santísimo, porque por medio de su sacrificio ahora tenemos acceso a Dios. ¿Quiénes? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo tenemos acceso al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo era el único que podía realizar este sacrificio. El estándar de Dios es altísimo. Él había dado al pueblo de Israel un maestro, podemos llamar, que es la ley, y con más de 600 y pico de mandamientos, y enseguida uno se da cuenta que la ley no se puede cumplir. Uno puede errar en un solo artículo de la ley y ya erró a todas. Es muy concreto todo. El estándar de Dios es muy alto, muy alto.
y el único que lo podía cumplir fue el Señor Jesucristo, y lo cumplió. Fíjense en que en el libro de Efesios dice, en un versículo dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Está hablando de Cristo. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos la seguridad y el acceso al lugar santísimo, por medio de la fe en Cristo. O sea, ¿cuál es el password para entrar al lugar santísimo? El password es Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo, si Cristo vive dentro de nosotros, y la promesa de Cristo es esa, que si nosotros creemos en Él, reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador, que es el Mesías, que es aquel que el Padre Celestial mandó al mundo, que es su Hijo unigénito. Si creemos en Él, entonces tenemos seguridad y el acceso al lugar santísimo. O sea, cuando nosotros nacimos pecadores, y entonces era necesario un Salvador. Era necesario un Salvador, y el Señor nos dio ese Salvador. Ahora, hablo contigo, querido amigo y amiga. Quizá tú nunca escuchaste hablar estas cosas. Quizás tú eres un religioso, quizás tú eres una persona, como dice la Biblia, piadosa, pero debes saber que sin Cristo, toda tu piedad, todas las obras que tú piensas que hiciste, para el estándar de Dios, es cero. La única manera de tener acceso al Señor es por medio de Cristo. En Él tenemos la seguridad, porque Él cumplió el sacrificio perfecto, el único sacrificio posible. El Señor Jesucristo se encarnó, se hizo hombre. Y dice la palabra de Dios que en condición de hombre, siendo hombre, se humilló en hacerse hombre. Imagínense, el Creador se hizo una creación a sí mismo. Y en condición de hombre, ya siendo un hombre perfecto, se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Y nos compró con su sangre. ¿Qué valor tienes tú o yo? ¿Cuál es el valor que tenemos? Ustedes se dieron cuenta que cuando uno debe comprar o vender alguna cosa, si la debe comprar, siempre busca de bajar ese precio, ¿no es cierto? Dice, no, esto no cuesta tanto. Y si lo quiere vender, aumenta el precio, ¿no? Eso es lo que hacen los mercantes, los vendedores. ¿Qué valor tenemos nosotros? A ver, nuestra salvación, ¿qué valor tiene? Incalculable. El precio que pagó el Señor Jesucristo por mí, por ti y por todos aquellos que creen en Él es incalculable. Nosotros para Dios tenemos un valor enorme, imposible de calcular. Y tú, amigo y amiga, si todavía no tienes a Cristo, estás corriendo un riesgo enorme. El riesgo de enfrentar a Dios como un pecador. Cuando tengamos que enfrentar al Señor, a Dios Padre, ¿cómo lo quieres enfrentar? ¿Lo quieres enfrentar como un pecador o como un pecador perdonado por la sangre de Cristo? El Señor Jesucristo nos compró de la esclavitud del pecado, nos pasó del reino de las tinieblas, donde todos nosotros estábamos, nos pasó
al reino de luz, a su reino, a un precio enorme. ¿Y tú vas a despreciar eso? ¿Vas a despreciar el sacrificio del Señor Jesucristo? ¿Vas a despreciar el sacrificio que Dios hizo? No, por supuesto. Debes creer en el Señor Jesucristo, debes aceptarlo como Señor y Salvador, debes confesar su nombre y serás salvo. Ahora, hablo contigo, hermano y hermana en Cristo. Tú eres salvo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo y lo has confesado como tu Señor y Salvador, eres salvo. Pero quizá toda esta vida, estas consecuencias de la guerra, de los planteos económicos, de la miseria, de todo lo que pasa en el mundo, quizá te hizo olvidar un poco del precio que pagó el Señor Jesucristo por nosotros. Quizá no lo recuerdas. Quizás estás en todas las cosas que esta vida nos mete, estamos olvidando lo más importante. Un esclavo, en la época de la esclavitud, no se olvidaba de aquel que lo compraba, porque el que lo compraba pasaba a ser dueño de ese esclavo. Ahora, si este dueño te liberaba, tú no te olvidabas más de él. Ningún esclavo que ha estado liberado por aquel que lo compró, para liberarlo, se olvidaba. Y quizás tú te has olvidado de Cristo. Te lo recuerdo. Y me lo recuerdo, porque no estamos exentos a olvidarnos. Por eso, querido hermano y hermana, si tú has olvidado el precio que pagó Jesucristo por ti y por mí, tienes que reflexionar y volver al redil. Bueno, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, espero que tengan una hermosa semana. Un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.